tiempo en el pasado en el que me gustaba imprimir playeras con versículos o con citas de autores o teólogos cristianos y normalmente imprimía citas en esas playeras, las cuales vendía, de autores o teólogos que de alguna forma eran como controversiales, contraculturales, aún en los medios cristianos, como que podrían causar cierta polémica, por decirlo así, aún entre círculos cristianos. Y ese era un poco de mi afán, encontrar esas citas, esos versículos, esos temas de la teología bíblica y cristiana que pudieran poner a las personas a pensar, en modo pensar, ¿cierto? No nada más que se quedaran y la leyeran y dijeran, ¡ay, qué bonita frase! Sino que hubiera algo más que eso, que hubiera un tema de alguna forma de confrontar tal vez, o conversar, crear conciencia y meditar sobre esas citas. Y era ese mucho del sentir, del por qué imprimía citas en esas playeras, las cuales vendía. Y una de las cuales me gustaba bastante, tal vez ya la has escuchado y no sea nueva para ti, es una cita de un predicador muy famoso llamado Charles Spurgeon, un predicador inglés que fue considerado como el príncipe de los predicadores en su tiempo. Y él tiene varias citas, claro, pero una de ellas que creo que va muy con el enfoque del tema que vamos a ver hoy en la carta de Efesios, tiene que ver con esta idea. Y cito: todo cristiano es o un misionero o un impostor. Y yo hice una playera que decía eso. Todo cristiano o es un misionero o un impostor. Y creo que esa es una cita que incomoda a veces, ¿cierto? Con la esperanza de que cuando la leo, o cuando la escucho en este caso, me pone a pensar cosas si me digo ser cristiano. ¿Quién soy yo a la luz de esa cita? Que creo que tiene fundamentos en la palabra de Dios, no simplemente son ideas de un hombre, y no porque se le llamó el príncipe de los predicadores necesariamente la tenemos que hacer verdad para nuestras vidas, ¿cierto? Pero yo quiero pensar y creo que podríamos escudriñar la palabra lo suficiente para poder decir amén. Esa es una cita bíblica, amén. Yo encuentro fundamento de esa verdad en la palabra de Dios. Y creo que un poco de lo que vamos a ver hoy tiene que ver a la luz de esa idea. El tema o el título del mensaje de hoy tiene que ver con este argumento: un misionero centrado en Cristo. Ese es el mensaje de hoy. Un misionero centrado en Cristo. De forma que en la carta, en la sección que hemos leído ya de Efesios, versículos 1 al 13, vamos a ver un perfil. Ve esta sección de estos primeros 13 versículos del capítulo 13 como un perfil del llamado que todo cristiano tiene, si en verdad te dices ser cristiano, esta llamada. Si eres cristiano, es equivalente a que eres un misionero. Y como misionero debes estar buscando cubrir un perfil para que tus misiones sean cristianas, para que lo que predicas sea lo más importante del cristianismo, que es la persona de Cristo. Y eso es lo que Pablo nos va a mostrar a la luz de este perfil, que de alguna forma quiero que veas como marcas de un misionero, y esos van a ser los subénfasis del mensaje. Cada subénfasis, que son 6 esta mañana, verlos como una marca que tanto tú como yo debemos estar buscando en nuestro caminar con Dios. Si decimos ser de Cristo, si decimos ser sus discípulos, si decimos ser hijos de Dios, y como consecuencia, entonces somos misioneros o impostores. Amén. ¿Hasta aquí me sigues en el mensaje? Entonces vamos a iniciar con ver el primer aspecto, la primer marca de esta realidad, de cómo luce un misionero centrado en Cristo, un misionero cristocéntrico, como más te guste la idea, sin importar cuál te guste. Esa es la idea que vamos a ver hoy. Vamos a ver el primer subénfasis que vamos a encontrar en el versículo 1 y en el versículo 13. Como que me voy a saltar 11 versículos para ver esos dos.
Entonces, versículo 1 y versículo 13, en donde vamos a ver esto, que un misionero centrado en Cristo sigue la voluntad de Dios. Eso es algo que Dios quiere ver en tu vida, que quiere ver en mi vida, si en verdad decimos ser de Cristo y como consecuencia somos misioneros de la misión de Cristo. Un misionero centrado en Cristo sigue la voluntad de Dios, y lo que vamos a ver bajo ese subpunto van a ser otros dos subpuntos que tienen que ver con cada uno de los versículos que ya les mencioné, versículo 1 y versículo 13, en donde en el versículo 1 vamos a ver que un misionero en Cristo sigue la voluntad de Dios, un misionero centrado en Cristo sigue la voluntad de Cristo en ser un prisionero del rey. Perdón, lo voy a volver a repetir, como que me trabé. Es un prisionero del rey. ¿Ok? Eso lo vamos a ver con respecto al versículo 1. Y con respecto al versículo 13 es que es un pastor del pueblo. ¿Ok? Y aquí tal vez te pueda empezar a levantar tus antenitas, como que, ok, o estamos hablando de misioneros o estamos hablando de pastores. Perfil misionero o perfil pastoral. Decídete, predicador. Yo creo que un misionero debe tener un corazón pastoral. Sin importar que eres llamado al ministerio del pastoreo de las almas o no. Todo cristiano tiene que tener muy en el fondo de su ser el deseo de pastorear a las almas, ¿ok? De discipular a otros, de ser de edificación a otros creyentes. Entonces, esa es un poco de la idea. Otra vez, repito, un misionero centrado en Cristo sigue la voluntad de Cristo, es un prisionero del rey y es un pastor del pueblo. Vamos a ver cómo eso nos lo modela Pablo en su carta. Vamos a leer el primer versículo. Dice Pablo: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, los gentiles. ¿De qué causa está hablando? Pues de la causa de todo lo que ya nos dijo antes, ¿ok? La causa de ver lo que Dios está haciendo en medio de la vida de su iglesia, de cómo es que Él está formando un templo santo construido por diferentes tipos de bloques que no necesariamente lucen igual a los ojos humanos. Unos son judíos, otros son gentiles. Unos son esclavos, otros son libres, unos son maestros, otros no tienen estudios tal vez. Sin importar lo que sea, Cristo está usando de toda esa masa, de toda esa materia, de esos recursos, por decirlo así, humanos, está construyendo un templo santo para el Señor. ¿Ok? Eso y todas las demás ideas que ya hemos venido arrastrando. Por esta causa yo, o sea, Pablo está diciendo todo esto que ya les dije, por todo esto, esta es mi misión, esta es mi convicción. Yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por amor de ustedes, gentiles. Recuerda que Pablo era comisionado a una audiencia en particular. Eso no quiere decir que él no le compartía el evangelio a los judíos. Él mismo dice en Romanos que él tenía un pesar por los judíos, que él mismo desearía hacerse maldición con tal de que su pueblo fuera avivado a las verdades y a las realidades de venida a los pies de Cristo y crear esa conciencia en ellos. Pero sin importar que él tenía un corazón todavía para su pueblo, él entendía algo, que de todos los apóstoles, que eran 13 junto con él, ¿ok?, a él se le comisionó de manera particular a tener un énfasis ministerial a una audiencia gentil. ¿Esto qué quiere decir? Cualquiera que no sea judío, cualquiera que no tenga una descendencia de alguna de las 12 tribus de Israel. Esa era su misión, esa era su convicción. Y cuán convencido estaba de esa tarea y de esa misión que Cristo le había encargado. Tan convencido estaba que en medio de una prisión, que es donde él escribió esta carta, él no escribe como si fuera prisionero de César. Él no dice Pablo, prisionero de César, ¿cierto? Con todo y que eso era una realidad y lo pudo haber mencionado y no hubiera habido contradicción a la luz de la verdad. La realidad es que esa era su menor preocupación. Él sabía que tal vez su cuerpo estaba siendo contenido en 4 paredes, pero el mensaje podía seguir siendo proclamado. Y él estaba más comprometido con la idea del señorío al cual él servía, que era el señorío de Cristo, tan comprometido que él veía su vida como la de un prisionero que hace la voluntad de su maestro, que hace la voluntad de aquel que lo tiene cautivo. Y en este caso su mente, su corazón, su alma estaba siendo llevada cautiva a la verdad del evangelio de Cristo, que era su Señor, que era su Redentor, que era el que le trajo vida y esperanza. Y como tal él se veía, él era un prisionero, ¿de quién? De Cristo.
Y al final eso deberíamos ser tú y yo esta mañana, si en verdad somos de Cristo. Nosotros somos esclavos, prisioneros. Hemos sido comprados a precio de sangre. De forma que nosotros no vivimos nuestras vidas según nuestro parecer, según nuestra conveniencia, según nuestras propias agendas. Perdón. ¿Cómo es que debemos de vivir nuestras vidas si en verdad somos creyentes? Como prisioneros del Rey, ¿cierto? Así como Pablo. No pensemos por ningún momento, bueno, es que ese era Pablo, el apóstol de Jesucristo. No, eso es cada uno de los hijos de Dios. Todo cristiano es un misionero o un impostor. Todo cristiano es un prisionero, esclavo, que está llevando su mente cautiva a Cristo y a las cosas de Cristo o a las cosas de este mundo. ¿Dónde estás parado tú esta mañana con respecto a esta verdad? ¿Te consideras un prisionero como Pablo del Rey? ¿Sigues la voluntad de Cristo? Así como Pablo seguía la voluntad de su maestro. ¿O te manejas según tu propia agenda de vida, en donde no hay un común denominador con las agendas de aquellos que sí se someten al señorío de Cristo, como sus prisioneros, como sus esclavos? ¿Dónde estás parado con respecto a esta verdad? ¿Eres como Pablo? ¿Tienes un corazón pastoral como Pablo? Ya dijimos, sí, él era un apóstol, él tenía de alguna forma una gracia extendida que Dios no le dio a muchos hombres, solo se la dio a 13 en particular. Pero eso no significa que no tengamos un llamado parecido al que ellos tenían, y lo podemos ver en versículo 13, dice: ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. ¿Qué está haciendo ahí Pablo? Está pastoreando al pueblo de Dios, ¿cierto? Está consciente de qué es lo que está pasando en sus corazones. Hay tribulación, tal vez hay miedo, tal vez hay inseguridad, hay dudas, hay incertidumbre. Este que nos habló de Cristo en una ocasión, ahora está metido en la cárcel. Tal vez eso pueda generar dudas en sus corazones. ¿Será que es este el camino? ¿Será que en verdad es Dios el que respalda este ministerio? La respuesta de Pablo es sí, amén. Esta es una prueba, esta es una señal de que esta es la verdad. La verdad nunca ha sido bien recibida. La verdad nunca ha sido la preferencia de las mayorías, de las masas. La verdad siempre ha traído oposición, pruebas, tribulación, angustias y aún hasta muerte en la vida de los que caminan con Dios. Así que le está diciendo, no desmayen. Yo ruego, por tanto, que no desmayen a causa de mis tribulaciones por ustedes, porque son su gloria. En otras palabras, esto autentica mi ministerio, esto autentica las verdades de las cuales yo les he hablado y les sigo hablando en esta carta. No desmayen. En la vida cristiana padeceremos tribulación. La Biblia nos dice en otra cita, que ahorita no recuerdo el pasaje, que aquellos que vivan la santidad, que busquen la santidad, pasarán por tribulación. ¿Cierto? Pablo buscaba la santidad, y no solamente la suya, sino la de aquellos a los cuales él proclamaba a Cristo. Y en el proceso cuidaba a sus corazones, pastoreaba sus corazones. No asumía que estaban parados en el mismo lugar de madurez junto con él. Él entendía que había dudas, había quienes tal vez no necesariamente entendían que la vida cristiana no era una vida de color de rosas, que había pruebas, que había baches, que había obstáculos, pero que al final Dios daría la gracia para todas esas cosas. Amén. Él entendía eso y por eso pastoreaba al pueblo de Dios. Era un pastor, un subpastor del pastor principal, y pastoreaba con el mismo corazón con el que Cristo pastoreaba a aquellos a los cuales él veía cansados y cargados, a los cuales veía como pueblo, como ovejas sin pastor. Amén. Entonces esa es la primera marca que quiero que te lleves a casa esta mañana. Un misionero centrado en Cristo es un misionero centrado que sigue la voluntad de Cristo. Amén. En estas dos direcciones, ¿te ves como un esclavo, como un prisionero? ¿Alguien que sirve los propósitos de su maestro y no tus propias agendas de vida?
Y te ves como alguien que te preocupan las almas, que te preocupa dónde están parados con respecto a las cosas que suceden a su alrededor, con respecto a las consecuencias de la proclamación del mensaje en medio de la comunidad de fe. Amén. Él lo que quería es que sus prisiones fortalecieran a la comunidad y no que los agüitara, no que se achicopalara, no que se escondieran en sus casas como ratones, sino que salieran a proclamar las mismas verdades que lo llevaron a él a la cárcel. Amén. El cristianismo no es seguro, no es conveniente, pero es lo mejor. Amén. Esa es la primera marca que te tienes que llevar hoy si te consideras un misionero centrado en Cristo. Ese es tu llamado, eso es parte del perfil que debes estar buscando cubrir de manera personal. Vamos al siguiente, en donde vamos a ver esto en versículos 2 al 6, que un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. Un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. Y esto es algo que pudiera parecer obvio, ¿cierto? Pero no necesariamente siempre se cumple con respecto al perfil. Si te hicieran ahorita mismo una pregunta, que es una pregunta que por cierto siempre hago cuando tengo una entrevista para la membresía de la iglesia, y es esta: dime el Evangelio en 3 minutos. ¿Cuál sería tu respuesta a esa pregunta? Primero que nada, ¿lo podrías hacer en 3 minutos? Después, ¿serías atinado en dar una respuesta coherente, suficiente, aceptable, que nos ayude a pensar que comprendes el mensaje de Cristo? ¿O cuál sería tu enfoque? Creo que es importante ejercitarnos en la piedad, y no nada más en la piedad, sino en la forma en la que comunicamos verdad. Esa es una forma de ejercitarnos en la piedad, ¿sabías? Pulir las formas en las que yo comunico la misma convicción, el mismo principio, la misma idea, el mismo mensaje. Conforme avanzan los años, esto tiene que mejorar. Yo no me puedo quedar ahí. Mi versión de cómo explico el Evangelio, si es que ya lo entiendo y lo puedo explicar por lo menos de manera muy básica, no puede ser la misma en los primeros meses que me salvó Cristo, a los 20 años después de haberme salvado Cristo. Si esto no ha crecido, si no he crecido en mis formas, en las palabras, en las ideas, en hacerlas simples, claras, pero precisas al mismo tiempo, estoy en aprietos. Estoy en grandes aprietos. Pablo entendía eso y es por eso que transmite esas cosas, que un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. Pablo lo comprendía, pero aunque él estaba seguro de cuál era el mensaje, de todos modos lo decía en sus cartas, porque él no era presuncioso. Él no quería asumir que su audiencia, que esas iglesias que leían sus cartas, en verdad tenían claro cuál era la centralidad de ese mensaje, de la obra de Cristo, y por eso ejercitaba una y otra vez las mismas ideas, las mismas palabras, y lo encontramos iniciando en versículo 2. Si en verdad han oído de la dispensación de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. Piensa en dispensación como ministración, como palabra sinónima. No vayas a empezar a meter ideas de dispensacionalismo y cosas así que no son bíblicas. Tiene que ver con la ministración, está diciendo Pablo. Si en verdad han oído de la ministración de la gracia de Dios que me fue dada para ustedes. ¿Ok? Él recibió una gracia que no vino de él. Él está diciendo, mi ministerio no es mi ministerio, en realidad lo recibí de alguien más y me fue dado para una audiencia en particular, ustedes. ¿A quién les está hablando? ¿A una audiencia judía o más gentil que judía? Más gentil, ¿cierto? Ustedes, que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes les escribí brevemente. Está hablando de un misterio, ya está empezando a cautivar las mentes, está empezando a jalar las conciencias y los corazones de aquellos a los cuales les escribe. Les está diciendo, esto que yo les escribí esto que yo les escribo vino por gracia, y tiene que ver con un misterio, como para que todo el mundo pare oreja. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Dinos cuál es ese misterio. Dice, en vista de lo cual, leyendo, esto como que nos trae paz, ¿verdad? ¿Sabes cómo puedes descubrir este misterio?
Leyendo. No es algo así como que solamente pueden recibir algunos iluminados y no el resto de la congregación. Dios ha sido simple en sus formas, misericordioso en sus formas, claro en sus procesos. Y a Él le podemos conocer a través de un libro. De un libro que, claro, tiene su aspecto misterioso, que Él reveló y que Él iluminó y que fue empoderado por la influencia y la inspiración del Espíritu Santo de Dios, que es Dios. Pero al final es algo que podemos tener frente a nuestras narices y a través de lo cual podemos crecer. Pablo está diciendo estas cosas que son un misterio, al mismo tiempo pueden dejar de ser tan espectaculares como parecen cuando te pones a leer las cosas que Dios ya nos reveló en su palabra. Un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. ¿Cómo? Leyendo de ese mensaje. Podrán entender, continúa diciendo en versículo 4, podrán entender mi comprensión del misterio de Cristo. Nos sigue hablando del misterio, ¿te das cuenta? Ya van 2 veces que visita esa palabra, misterio. Quiere traer tu atención, quiere traerme atención. Espero lo esté logrando Pablo esta mañana. Él va a hablar de un misterio. ¿Cuál es ese misterio, Pablo? Es para que le hagamos esa pregunta. Pablo, dinos, ¿cuál es ese misterio? Vamos a continuar la lectura, dice Pablo, leyendo. Dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cómo se dio a conocer? ¿Por propio ingenio humano? ¿Por sus capacidades de Pablo? ¿Porque tenía un IQ muy alto? No, ¿verdad? Por el Espíritu. No hay nada que podamos entender de este libro si el Espíritu Santo no está obrando en mi corazón. Este libro es mágico o no, y depende de si el Espíritu Santo de Dios está obrando en mi corazón para que yo pueda interpretar todas las cosas que son de la verdad. Pablo entendía eso. Y aquí ya va el misterio, ya nos tuvo mucho en suspenso Pablo, ¿cierto? Versículo 6, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el misterio, que Dios siempre tuvo un pueblo y no siempre solamente fue el pueblo de las 12 tribus de Israel. Él tenía un pueblo que va más allá de una etnia, que tiene que ver con todas las etnias, de todas las tribus, de todos los pueblos, de todas las naciones de la tierra que han de conocer del Evangelio mismo. Ese es el misterio. El misterio que de alguna forma no lo era tanto, pero desgraciadamente y por la dureza de los corazones del pueblo, del contexto de esos días, ellos pensaban y creían que nada más había lugar para ellos en el corazón de Dios. Como si Dios tuviera un corazoncito nada más para unos cuantos. El corazón de Dios es más grande que el del pueblo judío. Alcanza para todos los pueblos de la tierra. Y ese es el misterio, que eso que los judíos pensaban que eran los favoritos, los consentidos, no necesariamente funcionaba así. Que en realidad la gracia iba a ser extendida no nada más a los descendientes de Abraham, no nada más a los descendientes de Jacob, no nada más a los descendientes de Isaac, no nada más a los descendientes de la promesa, sino a todos los que confiaran en el Evangelio, en aquel que era la promesa. Del linaje de David, de la descendencia de Abraham, que era Cristo, y por eso al final lo menciona, de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Él es la promesa, Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. En Él se reduce toda la revelación de Dios en todos los libros de la Biblia. Todos apuntaban a Cristo, a su Evangelio. Por eso la importancia de entender el Evangelio. Por eso Pablo decía en Romanos, no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo aquel que cree, a judíos y a griegos. Judíos primeramente, pero también a los griegos. El Evangelio, la importancia de tener claro ese mensaje. Un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. ¿Cuál es el mensaje de Cristo? El Evangelio, iglesia. ¿Lo entiendes?
¿Lo puedes resumir en 3 minutos? O en 4 si quieres, para que veas que hay gracia. Lo puedes resumir. Lo puedes articular sin meter paja. ¿A qué me refiero con paja? Cosas que tal vez son verdad de la palabra de Dios, pero que no necesariamente son el Evangelio. ¿Puedes hacer este ejercicio? Te reto. Es más, hagamos un reto. Cuando acabe el sermón y empieces a platicar con alguien, ¿qué tal que le haces esa pregunta a manera de aplicación? ¿Cuál es tu versión de 3 minutos de qué es el Evangelio? ¿Con qué fin? No con el fin de ver quién lo hace mejor. No es un reto a manera de competitividad y de sentirme mejor que alguien más. Tal vez más bien hazlo con esto en el corazón. ¿Cómo te puedo ayudar a crecer en tu explicación de la comprensión de este mensaje para que tú puedas ayudar de la misma forma a otros? Y asegúrate de que entiendes el Evangelio. Porque también hay un gran peligro y siempre lo tenemos que tener en mente a la luz de esta verdad. Si no sé cuál es el Evangelio, si no puedo articular el Evangelio con palabras, si no tengo la claridad de cuáles son los elementos de ese mensaje, también existe una gran posibilidad, es que yo no soy del Evangelio. Yo no soy de Cristo. No entiendo las cosas elementales, básicas y centrales de este mensaje que salva a las almas. Y si no lo conozco, ¿por qué especular que ya me salvó? Un mensaje que no conozco, como que tiene su lógica, ¿cierto? O sea, no conozco un mensaje, pero soy salvo. Amén, hermano. ¿Amén de qué? Dime el mensaje primero. Y después hablamos de todos los amenes habidos y por haber. ¿Amén? Ahí sí digan amén. Entonces, un misionero centrado en Cristo comprende el mensaje de Cristo. ¿Queda clara esa idea, iglesia? Vamos al siguiente criterio, a la siguiente marca que queremos ver en un misionero centrado en Cristo. Y si ese eres tú, tienes que entender esto. Un misionero centrado en Cristo se siente abrumado por la gracia de Cristo. Un misionero centrado en Cristo se siente abrumado por la gracia de Cristo. Versículos 3, 7 al 8a, o sea, la mitad del 8. Vamos a leerlo juntos, por favor. Versículo 7. Es de este Evangelio que fui hecho ministro, conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido, según la eficacia de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia. A Pablo se le concedió una gracia. Pablo está abrumado por esta gracia que se le concedió y a través de la cual se le comisionó predicar este mensaje que es un misterio porque une la hostilidad de las personas y la remueve, más bien no la une, la remueve. Remueve la hostilidad entre el judío y el gentil para ser un solo hombre. ¿En quién? En Cristo. Un nuevo hombre. ¿En quién? En Cristo. Según el poder que obra entre los muertos, que somos todos aquellos que no éramos de Cristo, por el poder del Espíritu Santo. Entonces te das cuenta, un misionero centrado en Cristo se siente abrumado por la gracia de Cristo, se siente inmerecedor de la comisión que le ha sido dada. No fanfarronea por lo que la obra de Cristo en su vida, al contrario, todo el tiempo se siente de alguna forma inmerecedor de esa gracia. ¿Por qué? Porque es así como llegó Cristo a nuestras vidas, ¿cierto? No como aquellos que ya habíamos terminado la carrera, que ya estábamos completos, que teníamos nuestra vida en orden, ya lo hemos visto, ¿cierto? En los pasajes anteriores, nuestra vida era un caos, había desorden, había oscuridad. ¿Quién se puede jactar después de tener ese trasfondo como para ser usado para la obra de Cristo? Pablo lo entendía muy bien y él no se jactaba, y por eso nos dice esto en versículo 7, vuelvo a leer: es de este Evangelio que fui hecho ministro. Iglesia, hay un sentido en el que tú y yo somos como Pablo en esta misma comisión, ¿sabes? O eres un ministro del Evangelio, o eres un misionero o un impostor. No podemos, esto no es negociable, no es de que hay unos que Dios les ha dado el don del evangelismo, pero no a mí. O no es que hay unos que Dios les ha dado el pesar por las almas que están perdidas y no a mí. A mí me dio el don de servir a la iglesia nada más. Eso no existe.
Tienes que renovar tu entendimiento. Es las dos. Sí, servir a la iglesia, pero tener un corazón por las almas, por los perdidos, por alcanzarlos, para que la salvación llegue a sus vidas a través del evangelio que tú les anuncias con la esperanza de que lo tienes claro y que se los vas a predicar con esa misma claridad y pasión y compasión a las personas. Pablo entendía eso, que él fue hecho, no es algo que era opcional, ¿te das cuenta? Yo fui hecho ministro, no es que Cristo me dijo, oye Pablo, ¿cuál quieres que sea el énfasis de tu ministerio? Y Pablo dijera, no, pues a mí déjame ser maestro. Sí, pero ¿en qué formas, Pablo? No en la comodidad de las paredes de tu iglesia. Tienes que ser enviado, comisionado, un ministro de este evangelio. Este evangelio trae salvación a las personas, salva a las personas de un destino eterno que es de muerte. Pablo entendía eso y por eso ese era su afán. ¿Conforme a qué don? Al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de qué poder. ¿Del poder de Pablo? ¿De la voluntad de Pablo? ¿De la pasión de Pablo por alcanzar al mundo perdido? No, del poder que Dios obró en él de manera eficaz. ¿Te das cuenta? Pablo entiende que todo es por gracia. Ahí hay otro libro también muy conocido de Charles Spurgeon que se llama Solo por gracia, te lo recomiendo. Es un libro chiquito. Pablo entendía eso que Spurgeon también entendía. Solo por gracia, todo es por gracia. Si hay algo si levanto un dedo para el Señor y para la gloria del Señor y para edificación de su iglesia, es pura gracia. Nada vino de mí. Nosotros no somos sino depósitos de la gracia de Dios. Somos vasos frágiles, vasos ¿cuál es el material clay? De barro. Somos vasijas de barro que contienen un gran mensaje. Eso somos tú y yo. ¿Qué es lo grande en esa vasija? Lo que contiene, no la vasija misma. Eso somos tú y yo. Pablo entendía eso. Dice, a mí, otra vez, ¿te das cuenta? No es que esté siendo falso. Aquí hay que tener mucho cuidado. Porque aquí muchos a veces podemos llegar a vivir una falsa humildad. Pablo no está viviendo una falsa humildad. Él está siendo centrado en sus argumentos, entendiendo su trasfondo y al mismo tiempo entendiendo que no es merecedor de nada de lo que Dios está usando, mas sin embargo también podía decir, síganme como sigo a Cristo. ¿Estás de acuerdo? Entonces no había una falsa humildad, tenía muy claras las dos partes. Yo obro porque Cristo está obrando detrás de mí, ¿ok? Y por eso te digo, sígueme, pero al final si me sigues es pura gracia. No vino de mí, no es porque soy el más avispado de los apóstoles. Soy el menor de ellos, dice Pablo. Dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Te das cuenta? Ese es Pablo. Y creo que ese es un buen ejercicio de imitar en humildad, ¿cierto? ¿Cómo te ves esta mañana, iglesia, manera de aplicación? ¿Te ves como pequeño? ¿O te ves como alguien a los que los demás tienen que contemplar y observar su piedad? Y otra vez, no que no haya un aspecto de la piedad que todos debemos estar buscando observar la piedad de otros para imitarla, tanto la de Pablo como obviamente la de Cristo. Pero eso cambia dependiendo cuál es tu motivación. ¿Quieres que los demás miren cuando haces algo para la iglesia? Cuando haces algo para los que no son de la iglesia allá afuera. ¿Cuál es tu afán en hacer lo que haces? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Qué te motiva? ¿Es que Cristo sea exaltado en ti y a través de ti? ¿O autoexaltarte y quitarle la gloria a Cristo? Ese siempre es el peligro, ¿cierto? Esa es la línea muy delgada, de la cual todos tenemos que tener cuidado, y me incluyo. ¿Por qué haces lo que haces, Omar? ¿Por qué predicas como predicas? ¿Por qué ministras como ministras? ¿Por qué sirves como sirves? ¿Para dónde quieres que vaya esa gloria? ¿Es a los pies de Cristo? ¿Como si le estuviéramos aventando coronas a Cristo? ¿O quieres quedarte con un pétalo de las coronas? ¿Quieres un poco de gloria? Te alimenta, te llena, te ayuda a dar el siguiente paso. Tenemos que tener mucho cuidado, amén, iglesia. Tan peligroso que es hacer cosas para Cristo, amén. Pablo entendía eso y por eso constantemente modelaba el servicio, sí, pero la autohumillación.
Y se me concedió esta gracia. ¿Te das cuenta? No vino de Él. Anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo. Y eso tiene que ver ya con el siguiente subénfasis. El 4, que dice: un misionero centrado en Cristo proclama las incalculables, las inescrutables riquezas de Cristo. Una palabra sinónima es precisamente esa: incalculables, inescrutables. En otras palabras, Pablo todavía le faltaba mucho por entender esas cosas, las riquezas de la gracia que había llegado a su vida. Él entendía que todavía seguía en el camino a esa carrera, no que ya había llegado a la meta. Y así cada uno de nosotros, un misionero centrado en Cristo, proclama las inescrutables riquezas de Cristo. Y como Pablo tenía un afán para proclamar esas verdades, esas gracias, ese evangelio a los gentiles, ese debería ser también nuestra motivación esta mañana. Proclamar el mensaje, iglesia. Un misionero centrado en Cristo proclama las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Cómo lo hace? Proclama la luz de Cristo. Es tan simple como eso. Otra vez, regresamos al mismo punto del 2. Tenemos que comprender un mensaje que tenemos que proclamar. Porque es el mensaje que trae luz a los corazones que viven cautivos, prisioneros, no a Cristo, sino al pecado. Cautivos no al reino de la luz, sino al reino de las tinieblas. El evangelio es luz, iglesia. El evangelio no solamente es la verdad, es la luz que alumbra las tinieblas de los corazones de los hombres. Y por eso lo menciona en el versículo 9, dice: y sacar a la luz cuál es la dispensación, otra vez la ministración del misterio de Cristo, que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Sacar a la luz, ¿te das cuenta? Hay algo que hay que sacar a la luz, y su nombre es Cristo. Si tú le hablas a Dios a las personas, y no mencionaste a Cristo, tú no sacaste una lámpara para que ellos vean un camino. Tú lo que hiciste es verte espiritual. Tú lo que hiciste es presumir que caminas en la gracia, si es que eso es verdad. Y ese no es el llamado, iglesia. Nosotros no presumimos nada, porque para empezar, no nos acercamos, fuimos llamados. No le escogimos a Él, Él nos escogió a nosotros. Debemos de hablar de Cristo a las personas, no nada más de un Dios genérico, el mismo Dios del cual les podría hablar un musulmán o un hindú o un budista. Nosotros no predicamos a Dios de manera genérica, predicamos a una persona, y esa persona es luz. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, Él es la luz en medio de las tinieblas. Ese es Cristo. Él es la puerta. Eso es lo que predicamos, iglesia. Si hablas de Dios a las personas pero no predicaste a Cristo, tú no le hablaste de Dios a las personas. Es importante que lo pongamos tan simple como esas palabras. Tenemos que hablar de Cristo, de su obra, de su vida perfecta, de su sacrificio expiatorio, de su muerte, de la ira que llevó por nosotros, de la resurrección, de haber tomado nuestro lugar, de que Él es el único camino al Padre, y de que sin Él no hay vida, hay muerte, y de que en Él está la vida, y de que Él era la luz de los hombres. Si no hablas de eso, cuando hablas de Dios a las personas, no has hablado de Dios, no has hablado de la salvación que viene a través de los méritos de aquel que es la luz y que es Cristo. Amén. Un misionero centrado en Cristo proclama las incalculables riquezas de Cristo. Esto es, proclama la luz de Cristo. Pablo lo decía: yo no vine a hacer otra cosa más que, estoy parafraseando, más que predicar a Cristo y a este crucificado. ¿Te das cuenta? Ese era el mensaje central de Pablo en todas sus predicaciones. Una cruz, un sacrificio, el derramamiento de sangre, la justicia de Dios siendo satisfecha en ese acto, en esa persona. Amén.
Si decimos que somos una iglesia centrada en el Evangelio, también estamos diciendo que somos una iglesia cristocéntrica, y nuestro tema de todos los días, aunque la gente se aburra, es Cristo. Y es mejor que nos digan, ya no me hables de Dios, si lo que no nos van a dejar hablar cuando les hablemos de Dios sea de Cristo. Amén. Es mejor quedarnos calladas las bocas si no vamos a sacar a este Cristo en medio de nuestra charla de Dios. Amén, iglesia. Vamos al siguiente subénfasis, que es el quinto de nuestro mensaje de hoy, es que un misionero centrado en Cristo tiene una visión alta de la iglesia de Cristo. Este es bien importante, bien importante. A veces escucho gente que está muy apasionada por las misiones, gente que le gusta la idea de considerar en su caminar con Dios el ser enviado o ser un misionero, o autoenviarse a veces como un misionero. El deseo en sí mismo no es malo, creo que es bueno. Buena cosa desea alguien que quiere ser un misionero. Lo malo de a veces nuestros deseos es que no queremos que pasen por los procesos que son sanos, que son bíblicos y que son verdad. Pablo entendía eso. Él no se manejaba solo, a pesar de que era el apóstol de Jesucristo. Él siempre sujetó y rindió cuentas de su ministerio, no nada más a los apóstoles en Jerusalén, sino a una iglesia local en particular, que era la iglesia de Antioquía. De forma que si entre nosotros existe el deseo de ser un misionero en cualquier dirección, siempre debemos estar casados con la iglesia local. Otra vez, todo cristiano es un misionero o un impostor. La esperanza es que esta mañana, si eres de Cristo, tú ya eres un misionero. Y no necesitas que la iglesia te dé dinero, ni que la iglesia esté orando por ti, ni que la iglesia te esté haciendo preguntas de cómo vas en tus misiones. Digo, qué padre si sucede eso, pero la realidad es que la mayoría de nosotros no necesitamos esas cosas para empezar nuestro trabajo misionero, ¿cierto? La esperanza es que Dios te colocó en un lugar donde muchos de nosotros no podemos estar, por tu contexto, por tus habilidades, por tus estudios, por yo qué sé. ¿Ok? Algunos que de aquí son doctores, ¿cierto? Mi esperanza es que estás siendo un misionero en el campo de la medicina. Y tal vez ese es todo el trabajo misionero al que eres llamado en esta vida. La esperanza es que estás explotando ese campo. Y si ese es todo el trabajo misionero habido y por haber en tu caminar con Cristo en esta tierra, y lo hiciste bien, gloria a Dios. Fuiste un siervo fiel, cumpliste el llamado de Cristo para alcanzar al mundo perdido en ese campo misionero, al cual yo no tengo acceso, salvo que me enferme y vaya a una cita que va a durar un ratito, ¿cierto? Y así como ese ejemplo que di, cada uno de nosotros está en un campo distinto, campos a los que yo no puedo entrar, pero de los cuales ya soy llamado a ser un misionero, o tú estás siendo llamado en tu contexto. Amén. Y esa es la esperanza. Esas son las misiones más grandes, ¿sabes? A veces nos emocionamos mucho con la idea de que ¿quién va a ser el siguiente misionero de la iglesia? ¿Qué es esa pregunta? Ya hay misioneros, espera. Esperemos no nos estemos equivocando en pensar que tenemos que preparar a uno, como si ese uno pudiera alcanzar todos esos campos en los que nosotros ya nos encontramos. Ya hay misiones y son locales. Y el énfasis misionero más grande que toda iglesia debe tener, y el más sano, y el más prudente, y el más objetivo y viable, es el de las misiones locales. Y si no está sucediendo eso, estamos fallando como iglesia, lo tenemos que decir. Estamos fallando en nuestro discipulado, estamos fallando en nuestro llamado de ser misioneros centrados en Cristo. Amén, iglesia. Tenemos que entender esas verdades, aunque a veces nos incomoden, con la esperanza de que si nos incomodan es para transformación y no para que nos enojemos con el texto o con Pablo o con el predicador esta mañana. Amén. Pero ¿por qué voy con todo? ¿Por qué dije todo esto? Porque quiero hacer énfasis en el punto. Un misionero centrado en Cristo tiene una visión alta de la iglesia de Cristo. En otras palabras, también existen los contextos en los que enviaremos por ahí, con todo pagado, a un misionero.
¿Eso qué implica? Que no van a ser los muchos, sino los pocos, o el poco, o el único por varios años. ¿Y eso qué implica? Que tal vez no vas a ser tú. La probabilidad es muy alta de que no vas a ser tú. O tal vez sí, eres ese del que hablamos. Y cuando eso suceda, ¿sabes por qué sucedió? Es porque va a haber un sometimiento al pastoreo, al discipulado, al escrutinio de la iglesia local. Y tú vas a estar feliz con la idea de que eso suceda. Es lo que vas a buscar. Es más, si no lo encuentras, te vas a enojar con nosotros y vas a estar justamente en tu derecho de estar enojado. De que estuviste buscando esas cosas, de que estuviste buscando el ser evaluado, el ser calificado, el ser equipado y mostrando ese carácter, y aún así no te hicimos caso. Ahí sí enójate con la iglesia local. Pero si no fue todo eso lo que buscaste y de repente quieres que la iglesia aparte un presupuesto para enviarte, o simplemente un domingo en particular oremos por ti porque te autonombraste misionero y como tú te vas a pagar tus propias misiones, entonces todos tenemos que aprobarlas, estás equivocado. Así no funciona. Porque antes de ser un misionero eres un cristiano, eres un hijo de Dios y queremos que como tal te comportes. Y queremos ver tu carácter, queremos ver tu teología, queremos ver tu servicio, queremos ver muchas cosas que nos ayuden a pensar que tú debes ser enviado. Y si no es así el proceso por el que vas a pasar, no deberías de ir a las misiones. ¿Se entiende el punto, iglesia? Es así como funciona, es así como le funcionó a Pablo. Si no me crees, lee. Pablo nos dijo que leamos, ¿no? Lee a Pablo, lee cómo fueron sus misiones. Lee cómo rendía cuentas en sus viajes misioneros. Él nunca decía, ya terminé de aquí, me voy a ir a plantar iglesias a Europa. No, regresaba, reportaba, ¿ok? Y su carácter se mantenía, que era lo que seguía respaldando esas misiones, ¿cierto? Nunca apostató, nunca negó la fe, nunca se acobardó, nunca se achicó. Pablo continuaba y perseveraba en ese llamado de las misiones fuera de la iglesia. Amén. Entonces, esa es la esperanza, iglesia. ¿Por qué? Porque el texto nos lo dice. Vamos a leerlo, porque no quiero que nada más me creas a mí. Ve lo que dice el texto, versículo 10. De este modo, la infinita sabiduría de Dios puede ser dada a conocer ahora por medio de la iglesia. ¿A quién? A los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que llevó a cabo en Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Pablo dice, la iglesia. ¿Sabes cuál es el testimonio de la iglesia? ¿Cuál es su alcance? No nada más a los hombres, principados, potestades. Cuando la iglesia está unida, cuando la iglesia camina en un mismo sentir, cuando nos manejamos bajo la misma doctrina, cuando hay unidad en esa doctrina, eso es de impacto allá arriba. ¿Cómo? Mucho de eso no lo sabemos, pero nos lo podemos imaginar. ¿Te puedes imaginar a los ángeles caídos? Porque creo que habla de esos dos principados y potestados, tanto caídos como no caídos. Como ángeles que siguen sometidos a la voluntad de Dios, como ángeles que se han rebelado en contra de Dios. Hasta de eso está hablando, el testimonio que trae la iglesia cuando la iglesia vive centrada en el carácter y la perspectiva correcta de vivir la fe. La fe en unidad, la fe en sumisión de los unos a los otros, el vivir los unos a los otros. Eso es importante para Pablo. ¿Por qué? Porque es lo que testifica aún a esos lugares. ¿Te das cuenta? Dar a conocer algo. ¿Qué hay que dar a conocer? La sabiduría de Dios. ¿A través de qué? Del Evangelio. ¿Cómo? En que reconcilió personas de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, y se pueden llamar hermanos, y pueden vivir la fe en comunidad, y se pueden exhortar, y pueden llamarse a la santidad, y se pueden llamar al arrepentimiento muchas de las veces. Y todo eso en armonía y con la centralidad del Evangelio mismo. Eso es de impacto para allá afuera. No hace mucho hicimos un podcast de las misiones, precisamente, o el perfil que debíamos estar buscando como misionero, y yo le decía a la persona que me acompañaba en ese podcast, a veces pensamos que es más exuberante de lo que en realidad es la idea de ser un misionero, pero el lugar en donde eres un misionero más efectivo es en la iglesia local, ¿sabes?
Porque es cuando vives las implicaciones del evangelio que has creído y las dinámicas sanas de ese evangelio que has creído, que el mundo perdido nos voltea a ver y dice, ¿cómo lo logran? ¿Cómo ante esa ofensa, vamos a poner el ejemplo de una ofensa, no hay amargura en el corazón? ¿Cómo vino tan rápido el perdón? ¿Cómo vino tan rápido la humildad o el querer perdonar? ¿Cómo vino tan rápido el buscar la unidad? ¿Por qué hay tanto sacrificio en ese lugar? ¿Por qué a la gente no le importa tanto verse bien ellos, sino que Cristo se vea bien? Todo eso es impacto a las naciones, iglesia. La iglesia, como dice primera de Timoteo, o segunda, no recuerdo, es una de esas dos. La iglesia es la columna y el sostén de la verdad. La columna y el sostén de la verdad. En otras palabras, cuando estamos haciendo el trabajo correcto de ser iglesia, estamos proclamando esa verdad. Pero de la misma forma al revés, cuando no hay unidad, cuando no hay sometimiento mutuo, cuando no hay armonía, cuando no estamos centrados en el evangelio, cuando no hay amor, cuando no hay perdón, cuando no hay paciencia, cuando no hay humildad, eso proclamamos. Esa es nuestra verdad, esa es nuestra columna. Y el mundo perdido dice, ajá, te atrapé. Por eso no voy, porque son una bola de hipócritas, ¿cierto o no? Esa es la acusación. Y siempre lo será, aunque hagamos las cosas bien, tenemos que decirlo. Pero por lo menos que no tengan armas para decirlo. Amén. Ese es nuestro llamado. Un misionero centrado en Cristo tiene una visión alta de la iglesia de Cristo. Y por último, un misionero centrado en Cristo se acerca a Dios a través de Cristo. Y eso lo vemos en el último versículo. Bueno, no es el último fue el 13, pero eso ya lo expliqué. Y es que dice así el 12, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. ¿Quién es en Él? El Él del texto, iglesia. Cristo. Un misionero centrado en Cristo se acerca a Dios a través de Cristo. Cristo lo dijo, ¿cierto? Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie se acerca a mi Padre. Nadie se puede poner siquiera tantito la idea de considerar estar frente a mi Padre si no es por mí, si no es a través de mí. Cristo lo puso tan simple, tan vago, pero tan certero como esa declaración. Eso es parte de lo que significa ser un misionero centrado en Cristo. Buscamos el rostro de Dios a través de la persona de Cristo. Si estamos más apasionados por las misiones que por buscar el rostro de Cristo, hay algo malo con nuestra motivación de esas misiones. Si estamos más apasionados en ir y hablar al mundo perdido de Cristo y no lo estamos haciendo dentro de la iglesia local, hay algo malo con tu idea de ir y hablar al mundo perdido de Cristo. Si estás buscando ir a hablar a otros de Cristo, pero no lo buscas a través de sus medios de gracia en el contexto de comunidad, de una iglesia local, hay algo malo en tu motivación de querer ir a hablar a otros de Cristo. Y tal vez no deberías irles a hablar de Cristo, porque aún no lo has entendido muy bien. Amén. Iglesia, eso es lo que significa vivir para Cristo, que ahora tenemos acceso por medio de Cristo. ¿A quién? A su Padre. Y ahora lo que nos conmueve, lo que nos abruma, lo que nos llena y lo que nos empodera para las misiones es esa nueva relación que tenemos con el Padre como sus hijos. Y de ahí se alimenta todo lo demás que ya hablamos. Si no estamos fomentando una relación con el Padre de nuestro Señor Jesucristo a través de los méritos que Él nos ha dado y el acceso que tenemos por la persona de Cristo, entonces algo haremos mal en nuestro intento de ser misioneros de Cristo, iglesia. Y también sería bueno aprovechar esta exhortación con este último pasaje. Aquí dice, en quien tenemos libertad y acceso a Dios con confianza. Pablo acaba de decir que es un prisionero, pero al mismo tiempo dice, tenemos libertad. Parece una paradoja, pero es una verdad. Y eso solamente lo puede decir un cristiano esta mañana. Soy prisionero, pero soy libre. ¿Para qué? Para acercarme a Dios sin temor, con confianza, por medio de la fe en Cristo. Así que si esta mañana no sientes esa confianza de acercarte al Padre, es porque muy probablemente no has confiado en el Hijo. Si vives con temor, si piensas que hay algo que tiene que cambiar en tu vida antes de poder venir a Cristo, es porque no has entendido el Evangelio de Cristo. Porque el Evangelio de Cristo no se trata de algo que tienes que cambiar para entonces después creer el Evangelio y entonces después acercarte a Dios. Así no es como funciona. Es entender que aunque hagas tus mejores intentos en cambios, no será suficiente para que el Padre te acepte por tus méritos.
de forma que necesitas un redentor, un salvador, alguien que toma tu lugar y lleva la ira del castigo por tu pecado, de forma que por medio de la fe ese castigo se lo dio al Hijo y no a ti. Y esa vida santa y perfecta, inmaculada, perfecta y sin pecado de Cristo se te es transferida a ti, se te es imputada a ti. De tal forma que cuando el Padre te voltea a ver diga, ¡voilá! Esta es una obra perfecta, pero no porque lo seamos, sino porque Él nos ve a través de los lentes de Cristo, de su obra perfecta, de su sacrificio, de su santidad, de su sumisión, de su amor. Amén. Si aún Cristo no es tu tesoro en esta tierra, si no es el que te reconcilia con Dios, si no es el que ha empoderado tus misiones, o por lo cual ni siquiera piensas en la idea de compartirle, es porque aún no le conoces, pero lo puedes conocer hoy. Y todo empieza con arrepentimiento. Arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de la rebeldía, arrepiéntete de que no has vivido una vida centrada en Cristo, como para que el Padre se plazca de tus obras, de tu proceder. Y entonces ven a Cristo en arrepentimiento, en humillación, como Pablo, como nadie que merezca algo, sino como alguien que no merece nada, a recibir la gracia del Evangelio que Cristo nos da a todo el que se arrepiente y cree en Él. Y entonces puedes ser llamado un hijo de Dios, reconciliado con Dios, tus pecados saldados por la cruz y limpiado por la sangre de Cristo, para ser declarado justo delante de los ojos de Dios. Ese es el Evangelio esta mañana. Y si no entendiste nada de lo que dije en el mensaje, pero entiendes esta parte, has entendido la más importante. Porque eso es lo que proclamamos en esta iglesia: a Cristo crucificado en tu lugar y en mi lugar, para gloria de Dios Padre. Amén, iglesia. Arrepiéntete y cree ese Evangelio. Vamos a orar, iglesia. Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por el mensaje de hoy que nos recuerda la centralidad de las misiones, que es Cristo, y nuestra necesidad de venir a Cristo para poder cumplir con la misión. Gracias por la gracia que nos ha sido dada. Gracias por el misterio de haber unido al pueblo judío y al pueblo gentil, que somos nosotros, en un solo hombre, para gloria de Cristo. Gracias por ese Evangelio que nos trajo vida, Señor, y que nos permite poder entrar a tu presencia, no por nuestros méritos, Señor, sino por los méritos de aquel que nos llamó de tinieblas a luz, por los méritos de aquel por el cual se rompió el velo del templo, que ahora podemos tener acceso a tu presencia misma, Señor, sin necesidad de ritualismo, sin necesidad de sacrificio de animales, porque el sacrificio perfecto llegó en la persona de tu Hijo, el Cordero inmolado que quita mis pecados y el pecado de todo aquel que se arrepiente y cree en su nombre, que reconoce que no vivió para tu gloria y que la única forma de que la gracia y el perdón y la reconciliación llegue a su vida es si confía en Cristo como su sustituto, como ese sacrificio que tomó nuestro lugar, como aquel que obedeció de manera perfecta a tu voluntad por nosotros y a pesar de nosotros, Señor. Gracias por ese regalo de la fe. Gracias por el regalo de las misiones, Señor. Ayúdanos a no desconectarlas de nuestra relación con Cristo, de nuestra relación contigo, de nuestra relación con la iglesia, Señor. Ayúdanos a hacerlo todo en orden, y que si algún día nos llamas para hacer misiones de manera diferente a las que ya nos has llamado en cada uno de nuestros contextos, Señor, que sea con el respaldo de la iglesia, que sea con el discipulado de la iglesia, que sea con la aprobación de la iglesia y aún con el respaldo financiero de la iglesia, Señor, porque eso testificaría de que en verdad seguimos un proceso sano, un proceso que revela que te amamos a ti, que te tememos a ti y que buscamos someternos a tu voluntad, Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu paciencia para con nosotros. Ayúdanos a vivir para tu gloria, te lo pedimos. Ayúdanos a ser siervos para tu gloria, misioneros centrados en Cristo, que imitan las marcas que hemos visto hoy en este mensaje, Señor, y modelan el carácter de Pablo y las misiones de Pablo y el corazón de Pablo al considerar su llamado de proclamar a Cristo en su ministerio, Padre. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.